buenas noches con todos los que puedan acceder a la entrevista. Sean bienvenidos. Yo estoy muy contento en este caso pues de estar rodeado de personalidades. En este caso junto a Paolo vamos a charlar un poquito acerca de nuestro rock con el gran Quique Saavedra y también con Walter Landívar, quienes pues han accedido, en el caso de Walter nuevamente, a charlar un rato con nosotros. Y bueno, como para ir iniciando, voy a plantear una pregunta, luego podemos charlar al respecto, luego también va entrando por ahí Paolo y ustedes también participando con sus respuestas. Bueno, en primer lugar, quisiera hablar un poquito de el contexto de la época del 70, ¿no? Ya la vez pasada había hablado con Walter y él me había dicho algunas cosas que recordaba. De repente en esta ocasión podemos hablar desde la perspectiva de Quique. ¿Qué te acuerdas de cómo era la escena en Trujillo, si se puede decir escena, de los rockeros en Trujillo en la época del 70? Bien, la pregunta es para mí. Sí, comenzamos. Gracias. Bueno, la historia, mi historia, tal vez sea un poquito diferente a la de Walter, porque yo soy un poquito mayor que él y vengo actuando desde mediados de los 60, ¿no? Entonces, yo tendría que hablar más de los 60 que de los 70. A partir de los 70 ya tendría que hablar con Walter. Claro, si se puede hablar un poquito del 60, mucho mejor, ¿eh? Mejor. Ese es el lugar que me encaja a mí, porque a mis 15 años ya estaba debutando artísticamente con mi grupo, con quien permanecimos más de 20 años. Lo único que fue que cambiarnos de nombre. Y pues fue la década fue de las cajas de Pandora y los experimentos y del Moog y de todas las cosas cavernícolas todavía cuya tecnología nosotros lo hemos visto 10, 15 años después. Así que bueno, y en Perú específicamente éramos poquísimos los grupos que estaban revolucionando o naciendo en Perú, ¿no? Y cabe decir que aquí en Trujillo tuve esa dicha de crear un grupo y ser uno de los primeros en el Perú y haber tenido un éxito no solamente aquí en Trujillo, sino también en Lima. Como decimos los provincianos, conquistamos Lima, llegamos a conquistar Lima. Y que tú te refieres a los Holy Boys como antecedente a los sí. Águilas, ¿verdad? Sí, así es. Y la temática en cuestión de repertorio eran similares entre ambas bandas. Yo creo que sí, porque cantábamos en español, ¿no? Con influencias mexicanas, influencias argentinas. Pues tal vez todos cantábamos un repertorio de Pepe Chipola, de Jimmy Santi, de Jorge Conti, ¿no? Y bueno, estábamos recién en la efervescencia de la música juvenil, ¿no? Seguramente los Gatos de Argentina, ¿no? Con La Balsa, que se considera el primer tema de rock en español para algunos, ¿no? ¿Recuerdan ese tema? Así es, pero tal vez yo vengo de un poquito antes. Ah, ok. Tal vez un poquito contemporáneo con los Beatles. Tal vez antes de los Beatles, tal vez. ¿Qué antes de los Beatles? De los Beatles, no, contemporáneos con los Beatles. Los Beatles. ¿Los Beatles son del 64? Bueno, ellos son del 60. De 60. 60, ¿no? 60 y... Claro. Y la revolución... 63, 64, por ahí, sus puntos más altos, ¿no? Justamente el 14 de marzo del 64 yo debuto con los Holy Boys en televisión a nivel nacional. Entonces, bueno, una dicha tremenda, una cosa como estar fuera del planeta, haber vivido todos esos tiempos. Pero lo más importante es que antes que termine la década del 60,
en el año 69 ocurre una revolución, una explosión atómica. Nos llegamos a conocer Los Águilas y Banda Aérea. ¡Bum! Lo mejor que dejó los 60 para empezar los 70. Fue buen comienzo. Espectacular. El Big Bang del rock, pero del rock trujillano. Efectivamente, así sí. El Big Bang, cierto, porque de un Big Bang salen las cosas mejor o mejor hechas. Y existía en realidad cierta rivalidad musical, lo cual empuja a uno a crecer y a ser mejor, ¿no? O sea, bueno. Y eso hubo mucho entre Águilas y Banda Aérea, tremenda, ¿no? Al punto de que los muchachos que trabajaban con Águilas nos desenchufaban los equipos cuando íbamos a tocar. Pues ahí, o en medio de la canción se lanzaban detrás de los equipos a desenchufarlo. Fue bacán. Yo creo que te has equivocado del grupo porque en ese tiempo éramos buena gente, no había maldades, ¿no? No había maldades de la gran posiblemente ha sido otro grupo. Algunos de los águilas ¿de qué barrio eran? Porque ya Walter nos contaba que Banda Aérea eran de la Avenida del Ejército, ¿no? Bueno, más o menos así se definía antes, por barrio. Nosotros éramos de la Avenida Santa, no estábamos muy lejos, estábamos escasamente unas 5 cuadras. Tal vez una, ¿no? Sí, estábamos muy cerca, pero ya éramos de otro barrio. Sí. Oye, Quique, y nosotros nunca fuimos amigos hasta el 90. No, nunca fuimos amigos. O hasta el día que fundamos Factory. Ese día nos hablamos por primera vez para fundar Factory. Esa es una historia muy bonita. Ya te la contaré en algún momento. Quique, perdón, respecto a Águilas, ¿cuándo se puede decir que fue la fecha de aparición? Los Águilas somos los Holy Boys, quienes fuimos obligados a cambiarnos de nombre en el año 67 por motivo de las grabaciones discográficas en Lima. Y había un grupo similar con el nombre de Holly. Los Holly, ¿no? Sí, entonces la empresa, y éramos del mismo sello, entonces nos obligaron a cambiarnos de nombre. Ese nombrecito lo teníamos también bajo la manga, así que continuamos, los Holy Boys continuamos con el nuevo nombre ya de los Águilas hasta el final. Ya, o sea, en realidad era la misma nómina, solo que cambiaron el nombre nada más. ¿Ese cambio en qué año fue, recuerda? 67. 67. Walter, ¿y tú mirabas a los Águilas de una manera, claro, bueno, ya admiración, con admiración. cierta y una rivalidad artística, ¿no? Pero bueno, también asistías a los conciertos, bailabas la música que interpretaban. Obvio, sí, y además siempre teníamos algún evento que realizar juntos, la mayoría de veces nos tocaba con ellos. Yo he disfrutado bastante de Águilas, puedo decir, el sonido, la potencia, todavía lo tengo acá en el oído, muy inspirante. Es cierto. Sin embargo, Walter, en un año con la banda, hizo lo que yo hice con los Águilas, tal vez en 5 o en 10. Porque la banda entró, revolucionó, nunca debió desaparecer. Oye, ¿qué fueron 3 años? Tú dices que tú has tenido 20 años con Águilas. Yo digo, wow, ¿tanto pueden durar en grupo? Sí, ajá. La pasión a la música, tú sabes que los Águilas y yo éramos como hermanos, ¿no? Nunca cambiamos integrantes, fue la misma gente, la misma fiatación, el mismo cariño, el mismo amor, el mismo respeto. Por eso que duramos. Sobre todo el cariño de la gente, hermano, es muy diferente a lo que se ve en la actualidad. Efectivamente. Y bueno, lo de la banda aérea se truncó a los 3 años porque yo me estrellé de frente en moto. Sí, era muy loco. Ahí se acabó todo. Y hasta ahora tengo un recuerdo aquí de ese accidente.
La cicatriz. Sí, un poco. Pero un buen recuerdo, ¿eh? Perfecto. Eso significó el fin de la banda aérea, pero el inicio de nada más. De ahí yo ya no sé nada más hasta pasar por ciertos grupos que querían mi participación pagada y bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Pero yo no he hecho ningún otro grupo más hasta el día del 90 el 89 que hicimos The Factory. 8-6. Una cosa. 8-6. 8-6 no, fue 8-9. Bueno, 8-6 creo. digamos, Al revés, 6. Por ahí está. Vamos a apostar. Ok. Y que la vez pasada estuvimos tratando de reconstruir con historias algún concierto. Bueno, en ese tiempo eran matinales, verbenas, pero algún momento de bastante efervescencia o aglomeración musical, ¿no? Quizás recuerdes algún momento así en el cual, no sé, recuerdo que también, bueno, por la historia, que las bandas limeñas venían, interactuaban, no sé si los Águilas han participado de una especie de un festival o un certamen así. Bueno, la gente que organizaba los eventos aquí en Trujillo generalmente eran líderes de la universidad, de las diferentes facultades, y ellos lo que hacían siempre los conciertos en el Colegio Cerrado, San Simón, o en los colegios, o en las universidades mismas. Y entonces nos encontrábamos pues con verdaderos grupos trujillanos, inclusive venían los de Lima. La característica del músico limeño era que siempre venía con un estatus superior, pero siempre que se enfrentaba con los grupos trujillanos, salían convencidos de que los grupos trujillanos eran tan buenos como ellos, y bueno, y se regresaban no de la misma forma que habían venido. Iban desengañados. Sí, y por ejemplo, ¿de quién podría darnos alguna referencia? Traffic Sound o Telegraph Avenue, quizás de esa época. Los Chains. Sí, y los Chains recordaban. Gerardo Manuel. Sí, pero los Chains recordaban un encuentro que tuvimos en Canal 4 con ellos mismos en el año 65. Fue un primer encuentro que tuvimos con ellos y otros grupos más en Lima. Cuando ellos vinieron acá a Trujillo, nos volvimos a encontrar en el Colegio Cerrado, en Achimú, que fue un gran espectáculo. Vieron que ya había más potencia en Trujillo. Y esto que no vieron a la banda, porque todavía no... Todavía no nacía. La vez pasada se charló un poquito con Walter acerca de algunas bandas que también se desenvolvieron en Trujillo en la época del 70, ¿no? Ahora conociendo pues la trascendencia que se ha tenido con tu banda desde los 60, en los 60 propiamente dicho, y olvidando un poco lo de Lima, ¿qué otras bandas habían aquí en Trujillo? ¿Qué otros nombres? Solamente ninguna. Tal vez en el año 67 recién aparece Los Grecos, si no me equivoco, ¿no, Walter? Exacto, buenísimos. Sí, muy buenos. Con música propia. Sí, muy buen grupo. Pero antes no. ¿Recuerdas las reuniones de las matinales en el Cine Trujillo donde entraban todos los grupos? Bueno, todos no, eran 3 o 4, que todos los domingos nos reuníamos a tocar. Eso se ha perdido, esa costumbre nunca más. Ese era dramático porque nunca hemos visto un grupo tan bien implementado con unos tremendos equipos, con tremendos aparatos de punta como Los Grecos, ¿no? Calidad, sí. Sí, tremenda calidad. Mientras que nosotros, los grupos convencionales, teníamos pues los equipos convencionales. Al ver a estos muchachos con tremendas cosas, parecía que habían aterrizado de otro planeta, era dramático porque ¿y ahora qué hacemos? Estos nos van a hundir, nos van a derrumbar. Pero usted sabe que la calidad se impone siempre, ¿no? Sí. ¿Y ellos tocaban hard rock
¿Eran así de repertorio fuerte? No, al contrario, No. muy noble, muy suave. Baladas y cositas Sobre pop. todo baladas porque ellos tenían un Buen caballito, cantante. un caballito de batalla, un muy buen cantante que era baladista. El famoso Ronald Syme. Ronald. Oye, Y a propósito, ahora tú pones a tocar 3 grupos en un teatro, 4 o 5 grupos en un teatro, y pones un solo equipo para todos. Solamente se turnan los músicos, van rotando, ¿verdad? Eso es hacia ahora. Antes, los Águilas tocaban con su propio equipo, y para el segundo grupo tenía que sacar todo, y era un choque de instrumentos a la puertita y el pasadizo, era un chongo. Muy interesante. Época. y a propósito de que han mencionado a la balada, recuerdo que en estas épocas el fenómeno de la balada y la nueva ola era mucho más difundido en Chimbote, ¿no? Gracias a los pasteles verdes. Bueno, también estaba Rumbaneis, pero ¿cómo se vivía la interacción rockera entre Trujillo y Chimbote? Porque de Chimbote recuerdo a la banda Los Falcons. No sé si han coincidido quizás en algunos certámenes juntos por ahí. Bueno, como yo vengo de un poquito más atrás, puedo dar fe que cuando viajábamos a Chimbote a cumplir algunos compromisos que los empresarios venían por la novedad, Nueva Bolera en Trujillo, nos contrataban y nos llevaban a Chimbote. Vi la presencia de los Rumbaney, pero en un género tropical. Y en el género rockero solamente existía un grupo que recuerdo que era Marco Merri. Ese podría ser el más representativo. Sí. El primer antecedente rockero. Los Feldos vienen después y los pasteles mucho después, ya en la década de los 70, mucho más adelante. Pero un género totalmente diferente. Claro, sí. O sea, era muy difícil encontrar dos grupos que toquen el mismo género. Algo así. Walter, quisiera plantearte una pregunta. La vez pasada nos hablaste de un concierto en San Vicente y veo que, bueno, me escribiste un correo señalándome un poco de información y veo que ese fue su primer concierto. Creo que no se comentó aquella vez. No sé si habrás recordado algo más de ese primer concierto en el que banda se estrena en San Vicente. Algo más, fue amenizado y dirigido por maestro de ceremonias Alex Sánchez. Fue realizado por mi mamá. Nunca vas a encontrar una mamá igual. Ella se encargó de enviar las invitaciones, enviar. Fue un éxito. Tan exitoso que esa misma noche pasamos al salón de buffet. Hasta eso hizo una mesa larga de buffet y ahí llegaron todos después del concierto. Y ahí nomás me conseguí 2 chicas. Así. Oye, a propósito, yo esta anécdota le comenté a mi vieja, pues, porque ella es exalumna de San Vicente, ¿no? Entonces, tal vez tu vieja estuvo ahí. No. Seguro ha sido tu fan. No, de hecho que todo el mundo conocía Banda Aérea, ¿no? Pero ella entró en el 71. Tú tranquilamente podías haber sido mi hijo. Papá. Poniéndolo así. No, por eso te decía, mi vieja entró en el 71, así que se salvó. Pero ¿sabes qué? Lo que sí me decía era que, ¿pero qué? ¿Cómo las monjas pudieron haber aceptado a esos locos? ¿No? Entonces quizás la clave no esperaban eso. Se imaginarían otra cosa. Ya, los engañaron entonces. ¿Qué pensaban? Que eran los casi toridianitos. Pero no, de repente a las monjas también les encantó. Claro. ¿Cómo saberlo, no? ¿Cómo saber? No creo que las monjas... No, las monjas no eran abuelitas un poco. No, claro. Eran jóvenes.
Son bastante Bueno, tal vitales, vez se ¿verdad? quedarían en shock, ¿no? Dirían, ¿qué pasó aquí, no? Más Ahí- o ahí menos. Ahí ¿Sabes tú- lo que es tocar Voodoo Child a las monjas de Jimi Hendrix? Claro, es chamanismo. Porque ahí hicimos como 4 canciones de Jimi Hendrix. Voodoo Child es chamanismo puro, ¿no? No. Pero tal vez. Si hablas de voodoo, Claro. Sí. hay que interpretarlo así. Voodoo es magia en Haití, ¿no? Magia negra. Al hablar de voodoo en una canción, estás hablando de algo mágico, más bien, Claro. sin alusión a ningún país o cómo se en realidad viene la cosa. Voodoo suena a magia. Claro, sí. Sí. Y hablando del Exacto. primer concierto, hace ratito nos hablabas, Quique, del estreno que tuvieron en Canal 4, creo que me dijiste, ¿sí? No sé. Canal 6. Canal 6, perdón. Canal ¿Existe 6. Canal 6 todavía? ¿Qué? América. Claro, América Televisión. América. América Ahí Televisión. ahí tocaban los Águilas y yo iba a verlos ahí. Yo tenía tal vez 16 y escuchar aquí que fue la primera vez que yo veía, escuchaba directa Permíteme, ahí hay tocar una la guitarra eléctrica, muy bonita. tocar la guitarra eléctrica frente a mí y escuchar y ver que un ser humano como él podía hacer algo que no, o sea, dije, wow, de aquí me saqué la más grande inspiración de mi vida. Y que tenías una Eso anécdota, creo, por ahí. Sí, justamente se trata de Walter. El estudio de Canal 6 se había convertido en nuestro cuartel. Ahí ensayábamos, ahí mismo practicábamos y dábamos los conciertos en televisión. Y en uno de nuestros ensayos entra una señora con un niño de más o menos 10 años. Y tenía acá no sé, algo característico, pero y sus lentes. Y me dice la señora, ¿podría prestarme su guitarra para que mi hijo toque? Bueno, entrar a un canal de televisión y de esa forma con tanta confianza, le dije, ¿cómo no? Le dije, aquí está. Si mi hijito toca y quiero que lo escuche, que toca su guitarra. El niño se cuelga mi guitarra y se toca un tema que en ese tiempo era recontra difícil, era un tema de los Belkin. No me acuerdo cuál, pero era un tema muy difícil, complicado, y se la tocó enterita. Ese niño tendría entre 10 a 12 años. Yo me quedé maravillado porque, guarda, criatura. Tu mami, tu madre, ¿La mía? ¿y? ¿Y yo era el niño? Nunca más lo vi, nunca más ¿No lo vi, recuerdas esa anécdota, Walter? nunca más lo vi, Nada. nunca más lo vi. Años después veo que se enfrenta conmigo un tremendo grupo underground, la banda aérea, con un flaco desgarbado, con esos lentes y bolitos, más alto ya, y echando fuego. Ahí fue cuando relacioné que ese niño y ese flacunche eran la misma persona. Oh, really? Y no me equivoqué que ese niño era, como decimos nosotros, una bestia. Si no lo Pura sabía, bulla. tu mami, a quien yo quería mucho, tú sabes, Ah, era una persona pero de arranque, de empuje y lo metía. increíble. Bueno, Y lo que es, se lo debe a su madre. Claro, si les convenció a las monjas. sí. Oye, una mamá así no vas a encontrar en 100 años. Así fue. Mira dónde me dejó. ¿Dónde nos mandó? De Porque ese tiempo a imagínate, este, una madre dejar que la prole se dedique a la música es un poco una locura, ¿no? Ya de eso ya hemos hablado, Sí. pero lo es.
¿no es? Ningún padre dejaría que su hijo, oye, todo el apoyo para ti, para que toques tu guitarra. Y la escuela, ya después. Y la universidad, ya después, ¿no? Y bueno, después de la banda aérea me fui a Argentina. Ahí conocí a todos los grandes y me puse a tocar con todos. Todos los músicos de Argentina de esa época eran mis amigos personales. ¿A quiénes recuerdas entre ellos, por ejemplo? Ahí tienes a Papo, más conocido como Papo Blues. Papo Blues. A Luis Alberto Spinetta. Wow. De David Lebón. A Ciro Fogliata de Los Gatos, que viento viene a la lluvia. Una de las canciones que sacaban Los Águilas. Yo he vivido con Ciro Fogliata un año allá en Argentina. Me abría su puerta, ¿no? Y quédate aquí. Una época maravillosa en Argentina. Qué locazo, ¿eh? Qué locazo. Sí. Y claro que ahí era donde ya elevé más la guitarra, todo lo que aprendí. Y Ciro Fogliata, que era el tecladista de Los Gatos, me decía, hermano, vos tenés que dedicarte a tocar el blues nada más. Y era de verdad, ¿eh? Lo dijo bien en serio. Yo más me he dedicado al blues ahora. Claro, ahora con la Landivars Band y más se dedican a jazz, blues, ¿no? Lo hacemos bastante. Hacemos jazz y blues. Claro. Estoy feliz. Quique, en la entrevista anterior, Walter contó una anécdota que personalmente me divirtió mucho, seguro también a Ede. Contaba que en un matrimonio se encontraron Banda Aérea y Los Águilas. ¿Tú recuerdas este matrimonio? No lo recuerdo, la verdad. No lo recuerdo. Sinceramente no lo recuerdo. Ustedes tocaban un set, nosotros otro set. Entonces la diferencia era muy grande. Ustedes tocaron, era bailable, era un matrimonio enorme en un local en la Avenida España, enorme. Y nosotros nos tocaba tocar y comenzamos con Jimi Hendrix. Y nadie había escuchado eso por ese lado. Entonces viene el padre de familia, de la niña, del padre, y nos dice, muchachos, ya han tocado bastante, así que acá está su dinero, váyanse, ya no quiero más. Y nos fuimos. Incomprendidos por la música. ¿Tú te acuerdas, Quique? Yo me acuerdo que el día que estábamos, el momento que sacábamos nuestros equipos, ustedes comenzaron a tocar Last Tango en París. Ajá. Ya, entonces por eso me acuerdo. Mira, ¿ves? Mientras ustedes al compás de Last Tango en París, nosotros nos íbamos a fuera. Fue así. Sí. Pero al final la gente realmente se aventó con nosotros, realmente tuvimos una gran cantidad de seguidores. Igual que Los Águilas tenían un grupo enorme de seguidores fieles, ¿no? Y eso fue la escena, como dice Paolo, eso fue la escena de esa época. Hablando Cada de eso, grupo tenía sus seguidores. hablando de la escena, ya la vez pasada se habló un poquito acerca del contexto social, político y económico que se vivió en la época del 70, ¿no? Y que sin duda se influenciaron en la creación de algunas bandas. ¿Cómo fue en el 60 aquí? Que, por ejemplo, ¿era accesible la música? ¿Había lugares donde practicar? ¿Las cuestiones políticas, sociales influenciaban en los músicos de alguna manera? No, la cuestión política no influenciaba en los músicos. Lo que no teníamos era alcance tecnológico, ni lugares de ensayo, ni instrumentos. Había que hacer sus propios instrumentos. Comprar una pastilla en Lima, pastillas, y acoplarla a tu guitarra de palo, mandar a hacer a un curioso un truco, amplificadores, mandar a hacer tus propios efectos con palitos, con alambres, no teníamos acceso a la tecnología. La cuestión política no ha sido problema. Al contrario, era un gran apoyo de las autoridades municipales, policía, ejército, porque nosotros hemos tocado en ejército, en el cuartel, en los cuarteles de policía, en la plaza de armas,
con todo el apoyo de la autoridad de Trujillo. Fue en el penal también, a regalarle música a los Interno. encarcelados. Ya. En el asilo de ancianos, en la floresta del reformatorio, de todo eso hemos tocado. Vaya. Mira. Era grandiosa esa época. Estos contextos son interesantes, ¿no? Porque una gran difusión musical, realmente. Ahora no es así. Ahora un grupo se crea. Bueno, en Trujillo, hasta ahora se forma un grupo y se preparan para tocar en algún lugar por un pago y ahí muere todo, no existe más movimiento. Tocan y se van. Claro, y hay mucha diferencia también porque entiendo, entrevistando a otras personas, que a partir de los 90, más o menos, también ha habido un abandono de parte de las autoridades locales con el artista. Ya no hay mucho soporte para con ellos. No hay. Entonces, eso también ha cambiado sin lugar a dudas mucho. Nos remarca también que hayan algunos que quieran o no, pues, ofrecerse o hacer música finalmente. Es muy interesante poder determinar esto porque finalmente también eso influye mucho en la forma en la que la música se expresa, ¿no? Hay una pregunta que quiero hacerle a ambos, no sé si es que de repente se podrá. Por ejemplo, en los 90 hay una situación muy interesante con que las bandas, la música que tocaban era algo fuerte, ¿no? Eligen canciones que tienen que ver con una situación protestante por la época que se vivía, ¿no? De violencia, tanto pues obviamente terrorista como también del propio Estado. Entonces había una época de violencia, entonces la música era muy rápida, era fuerte. En esa época la música no se vio influenciada de ninguna manera por los contextos que sucedían. Ever. Nada. No hubo ninguna diferencia. Quique, de repente tú, desde tu visión. No, al menos yo no he sentido ninguna influencia, ¿no? Los músicos Parece que había como un respeto a los grupos, que no se los molestaba, no se los tocaba. Por ejemplo, a mí me robaron la camioneta, ¿no? Un día de la puerta de la casa desapareció. Y de ahí nos llaman por teléfono y dicen, por favor, vengan a recoger su camioneta. Y ahí había un cartel en el carro cuando fuimos, un papel pegado en la ventana que decía, disculpen, no sabíamos que era la banda aérea. Y nos devolvieron el carro. Solo nos dieron la dirección donde recogerlo. Qué locas. Eso sí, es una anécdota que muy bueno, de cómo era el espíritu de esa época, ¿te das cuenta? Claro. Como dijo Quique antes, había mucha armonía. Yo recuerdo que el Perú vivió un momento tenso, hablando en los ámbitos artísticos y seguro en los otros ámbitos también, durante el Velascato, ¿no? Y hay una anécdota que impacta directamente en el rock, que es la supuesta censura del concierto de Santana. Seguro ustedes recordarán. Yo la recuerdo. Uh-huh. Claro, y yo le vi una vez una crónica de Luis Johamovich, donde él contaba que en realidad, con detalle, que en realidad no se trataba de ninguna censura, sino que estos locos vinieron a hacer pues todo el desbande en el hotel y pues se portaron mal, destruyeron cosas y bueno, finalmente tuvieron unos temas contractuales y tuvieron que regresarse, ¿no? Pero yo insisto aquí en la pregunta de Eder, ¿no? O sea, era tan tranquilo el contexto social, político, que ni siquiera influenciaba en la forma de vestirse, de interpretarse, porque había el hipismo, ¿no? Mediante el cual ya era una expresión de rebeldía ante el sistema, que se manifestaba, por ejemplo, en las formas de vestirse, ¿no? Entiendo que de alguna manera a ustedes los ha tocado este tipo de contextos.
Bueno, yo antes de la formación de mi grupo ya era un hippie, pero de verdad. Me iba al colegio con ropa rarísima y siempre en onda. Y así fue, digo, pero ¿qué tiene de malo, no? Si es como un signo de libertad. Yo inventaba mi propia ropa y tenía, bueno, mucha gente también. El Trujillo se volvió muy hippie en esa época. Claro que yo desde el colegio ya era. Y en tu bueno, caso, no. Quique, Quique, ¿tú cómo vivías el rock? El tema político siempre ha sido de una envergadura fuerte en todos los años en Perú. Todavía había habido problemas políticos, había problemas tremendos en todas las décadas, pero increíblemente que nunca afectaba a la cultura y a la música. Yo recuerdo la época de Velasco, recuerdo las imposiciones, y las imposiciones no solamente a las empresas, sino a los ciudadanos, ¿no? Hasta la obligación de hablar y estudiar quechua y todas estas cosas, y cambios tremendos, pero en la cultura no. Ni más bien influenció para nosotros también aprovechar y cantar rock en quechua, te acordarás, Walter. Utilizamos algunos modismos coyunturales políticos, pero nunca ha sido problema para la cuestión de la cultura musical. ¿Y llegaron a interpretar temas en quechua? Así es, porque como una pequeña burla, una pequeña protesta, porque Una ironía. quería que la educación sea peruana y hablar en quechua y esas cosas. Entonces, en nuestros conciertos, en nuestras fiestas, tocábamos canciones y cantábamos algunos versos en quechua. Es más, no sé si recuerda Walter que el grupo Catunga cantaba unos versos como unas canciones tipo Wayne, ¿no? La Fórmula Quinta lo mismo, la Fórmula Quinta de España también cantaba especies de guainitos y nosotros le poníamos letras de guainos. Aprovechábamos musicalmente toda esa coyuntura política y al público le gustaba, al público le encantaba. Eran recursos musicales muy buenos que supimos aprovechar. Bien. Mira qué interesante, Quique, respecto a ir conociendo un poco los ámbitos sociales de la época del 60-70, ¿no? Porque, como dices, ¿no? Finalmente hay ciertas situaciones que el músico usa como una suerte de motivación o de motivo para hacer o desenvolverse en cuanto a la creación musical, no al arte. Y eso es muy bueno en realidad porque no se desata lo uno y lo otro, ¿no? Ahora de repente quisiera plantear una pregunta para ambos, que de repente Quique podría iniciar con su respuesta, después Walter. Walter nos comentaba la entrevista pasada, la semana pasada, que sigue haciendo música, ¿no? Que no asume la vida sin la música. Esta pregunta tiene que ver, es un poco más personal, ¿no? ¿Qué tiene que ver o cuál es la significancia que le damos a la música, al rock, en estos tiempos, ¿no? Cuando ya hemos pasado décadas de hacer música, de apreciarla también seguramente. ¿Cómo asumimos ahora la música, Quique? Bueno, particularmente entre Walter y yo y todo lo que hemos vivido en esta época, nosotros en realidad hemos sido, por tocar el público, hemos sido esclavos del público. Tocar lo que al público le gusta. No podíamos tocar nuestra propia música si no nos botaban de la fiesta, que no cumplíamos las condiciones de la persona que nos contrataba. Esto significaba, bueno, de que nosotros pues teníamos que esclavizarnos y tocar lo que el público guste porque está pagando. Nos daba cierta pena porque como músicos teníamos que tocarlo, nos gustaba, pero no era el total, el 100% de hacerlo porque no era nuestra música. Y así hemos vivido muchos años. Ya en la postrimería cuando termina el 70 y empieza el 80 y empieza a desaparecer el rock
y empiezan a desaparecer los grupos, inclusive hasta los Águilas, y todos los grupos hubo ya como que el rock desaparece. Entonces, yo he tenido un par de años ahí sufriendo de que ahora qué hago, qué estarán haciendo mis amigos. Y convoqué en el periódico un anuncio. Busco amigos músicos que quieran formar un grupo de rock. Así que esperé, y la grata sorpresa que tuve fue que el primero en llamarme fue Walter, que se encontraba en las mismas condiciones que yo. Estábamos en el desierto sin hacer nada. Y era el 86. 86, y el rock estaba muriendo. Y cuando nos encontramos con Walter, le digo, Walter, mi idea es tocar la música del rock que siempre yo hubiera querido hacerlo, sin presión de público ni nadie. Y él me dice, yo lo mismo. Pero le digo, pero hemos sido antagonistas, ¿podemos hacer algo? Antes no nos podíamos ni ver. O el público no permitía que solamente permitía que nos viéramos únicamente para lucharnos, ¿no? No me dice, el tiempo ya pasaron, porque yo también me he dado cuenta de que yo puedo tocar la música que a mí me gusta, porque sé que al público le va a gustar. Por algo hemos trabajado tantos años y tenemos esa experiencia. Es más, me dice, tengo 2 chicos que son mis alumnos, que son extraterrestres tocando. Luego le digo, mira, yo también ya me convencí de que nosotros tenemos muchos años trabajando y ya tenemos mucha experiencia. El público es el que tiene que estar obligado a vernos y a escucharnos, no a hacernos tocar lo que ellos quieran. ¿De acuerdo? De acuerdo. Llamamos a los 2 chicos que efectivamente eran grandiosos. Hermanos. Y fue los hermanos Cravero, y fue cuando nace The Factory. The Factory of Rock, ¿no? Del claro. Rock. Del rock. The Factory of Rock. Así es. Y ese nombrecito lo pusimos, Walter, contigo, ¿recuerdas? La fábrica del rock. Y éramos bluseros, completamente bluseros, porque era lo que teníamos en el alma. Adentro teníamos el blues, y era lo que mejor. El rock and roll. Y el rock and roll, por supuesto. Y así nace The Factory con ese concepto de que el público tiene que escucharnos, la música que a nosotros nos gusta, porque tenemos la convicción de que también les va a gustar a ellos. Y efectivamente, a Factory, para escuchar a Factory hacían colas de cuadras, de colas para vernos en las imágenes. Fue maravilloso. Yo les cuento rápidamente ahí una chiquita, ¿no? Después de la entrevista que le hicimos a Walter, ya lo hemos publicado ahí en algunos muros de Facebook. Un tío mío, el hermano de mi mamá, me llamó y me preguntó, ¿no? Oye, Pablo, ¿y tú cómo así ya has llegado a entrevistar a Walter Landívar, ¿no? De Banda Aérea. Bueno, le expliqué el proyecto de Eder, todo, ¿no? Y me dice, pucha, gracias, me dijo, no sabes cómo he retrocedido en el tiempo. Y me dice, yo con tu tío, tu primo, tu papá, todos nos íbamos en mancha a Tinajas a escuchar a esos locos. Esas, qué lindas épocas, ¿no? Pucha, ya le digo, tío, me debes un par de chelas entonces. No, sí, o sea, lo recuerdan con mucha nostalgia, ¿no? Hay que considerar que el ambiente, o sea, la gente tenía otra mentalidad más sana. O sea, cada persona que entraba a ver la música era prácticamente un conocido, un amigo. O terminaba siendo. Y demostramos que el rock no murió, ¿eh? Y demostramos que el rock no había muerto, seguía vivo. Sí. Oye, Quique, una pregunta para ti. ¿Tú crees que el rock va a morir? ¿O ha muerto? Cualquiera de las 2 opciones. El rock no morirá jamás porque es oriundo, es cavernícola, está dentro del ADN, hermano. Sí. De ahí, por eso es que cada nota del rock que tú tocas entra aquí y te mueve exactamente el ADN que necesita mover. Otro tipo de música no hace lo mismo.
entonces te llegas a ser adicto al rock. Dicho Y sea, de eso es lo que le paso, pasa a la gente. dicho sea de paso que nosotros somos ya no solo adictos, sino que ya en la edad que tenemos y seguimos haciendo rock y seguimos haciendo esta música y este ritmo, pues imagínate, los jóvenes que recién están haciendo un pinino o que están en toda la etapa efervescente de su vida y de su música, y nosotros, ¿dónde estamos? Estamos mucho más allá de los años que hemos vivido con esta música y estamos todavía, Estamos, ¿sabes? Una cosa que yo me digo todos los días, mientras yo viva el rock no debe morir, porque es como si, ¿para qué, no? Si para eso uno está vivo. Bueno, moriremos y el rock seguirá. Pregúntale allá a los que se han ido. Pregúntale a Charlie Watt. Exacto, buen ejemplo, sí. Me interesa saber, en este caso hace rato le pusimos fecha a, por ejemplo, Las Águilas, también a Banda Aérea. El 86 es el año de nacimiento de Factory. 8-7, ¿no, Walter? 8-7. Sí, 8-7 me acuerdo porque mi hijo tenía 1 año y él nació el 86. Y aquí quiero plantearles otra preguntita que tiene que ver pues también con la cuestión anecdotaria, ¿no? Para cada uno, ¿no? Esta vez voy a empezar con Walter, después Quique. Una anécdota, un acontecimiento con Factory. Que te acuerdes. Ese, el primero que se te viene a la mente. Bueno, que llegamos a tener un set de uniformes iguales, todos en azul. Unos mamelucos lindísimos en telas de satín. Fue una cosa espectacular. Y esa noche que debutamos con los uniformes brillantes de azul, no podía entrar ya más gente en el local, lo reventaba. Porque si entraba uno más, ya reventaba. Bueno, eso lo tengo clarísimo. Habrán más que yo no me acuerdo, tal vez Quique. ¿Eso fue en Tinajas o en...? Tinajas. Sí, nuestro uniforme era un overol de fábrica. Un overol azul con zapatillas y con una llave inglesa en la espalda. Ajá. La Factory. Pero cada concierto que hacía Factory era una cosa indescriptible, porque después de haber vivido 20 años en los 60 y 70, todas estas experiencias del rock, y que el rock murió y que estaba desapareciendo, y efectivamente mundialmente ya se estaba embarcando el techno, la tecnomúsica, y eso ahí iba desplazando al rock. Sin embargo, cada concierto de la Factory era un éxito tan grande y nosotros decíamos, ¿cómo en esta época todavía estamos brillando? En donde fuéramos, ¿no? Parece como un comienzo también, a la vez, porque... Era bueno, de ahí hay que también agregar que nosotros dimos inspiración a docenas de bandas que venían, bueno, morían pronto, pero que se levantaron por todo. Bueno, hay testimonios de esa época donde realmente lo que ustedes cuentan es verdad, ¿no? Porque incluso tanta era la identificación que hacían sus pedidos musicales, ¿no? Por ejemplo, mi tío decía, nosotros pedíamos siempre Cocaine y bueno, pues la sacaban de memoria, era uno de los clásicos, ¿no? Pero ¿a qué banda creen que ustedes dejaron su legado luego de la Factory, ¿no? Memory salió como la copia de Factory y bueno, se quedaron pues como Memories, pero se salieron, es más, se robaron nuestro repertorio, una hoja de papel una noche y exactamente lo copiaron para tocar, cosa que nos disgustó, porque digo, qué manera de hacer un grupo, de agarrarse y copiarse el repertorio, ¿no le da vergüenza? Eso claro, fue eso es algo así como desenchufarte los equipos, más o menos. Más o menos, pero tuvimos un enfrentamiento verbal con Memory al respecto. Claro. No había rivalidad con ellos, no había rivalidad. Ellos tal vez creían que eran rivales, pero ¿sabes cuál es el nombre? Había enemistad, porque no los podíamos ver para nada.
como grupo, ¿no? Ahora como personas por la calle también tal vez no podíamos hablar, pero como grupo era una enemistad, no una rivalidad que sí podía haber como entre la Banda Aérea y Águilas. Así como en el fútbol, linda, ¿no? Esa rivalidad, pues, nos daba alas para darle duro, ¿no? A la música más. Claro. O incrementar un repertorio más poderoso y hacer cambios. Eso fue. Quique, ¿qué otras bandas te acuerdas tú que estuvieron cuando The Factory comenzó, pues obviamente a tocar nuevamente? ¿O qué bandas aparecieron a partir de? Fíjate, como te vuelvo a repetir, ha habido un letargo musical de tal vez unos 10 años, entre el 75 y el 85, ha habido un letargo musical, ¿no? Que el rock se crea de esa institución, una institución, una escuela. Entonces, lógicamente, que una institución, una escuela, tiene seguidores. Y esos seguidores, Memory, History, Globe, Cutuli, Totally, en base a Factory, como ejemplo, como ícono. Yo, la verdad, he perdido la cuenta. Solo recuerdo a Memory y History, y luego vinieron los Tori más. Walter y yo nos hemos retirado y han seguido los Tori, inclusive continuó Factory ya en manos de otro pseudo líder que ya tampoco ya no podemos describir, ¿no? Pero que Factory desde el inicio, con lo que formamos con Walter y los hermanos Cravero, fue una institución que duró muchos años, de lo cual yo me siento muy orgulloso, no solamente de haber participado con Walter, sino que haber revivido otra vez el rock después de 10 años de muerto, al menos en nuestra localidad, y tener esa dicha de gustar y sentir los aplausos realmente del público, el público que ya se inclinaba a nosotros para escuchar la música que nosotros realmente nos gustaba, y ser esclavo del público. Eso fue lo que vivimos con Walter, gracias a Dios. Y también hay que recordar que nos volvimos como hermanos, que llegamos a unir nuestras familias, a vivir juntos de viaje, a disfrutar la vida. Unos momentos más bellos no pueden haber pasado entre nosotros. Los tengo aquí siempre clarísimos cada día. La parte de mi admiración fue el personal que yo siempre he tenido con Walter, como estuve comentando a Paolo. Yo considero uno de los mejores guitarristas del mundo. Él me dice que yo soy un héroe, que yo soy el mejor del mundo. Bueno, que es su forma de pensar, que para mí. Este pata debió nacer en otro país, no aquí en Perú, porque estuvo creo mal ubicado, pero yo sí he tenido la dicha de participar con él y volvernos pues como hermanos. Eso es lo más bello. Ya. Hay una situación muy interesante entonces a partir de la Factory que prácticamente reinicia un mundo musical respecto al rock, ¿no? Porque seguramente otros géneros sí se cimentaban, ¿no? Respecto a esto y a esta segunda parte llamativa de la historia del rock trujillano, porque forma parte de, podemos hablar de un estilo musical sobre el rock, digo, ¿no? O sea, distinto porque en el 60, 70 hablamos de un rock medio nueva olero, ¿no? Después ya un tanto hard rock. Ahora aquí, ¿cómo era el rock? Porque obviamente ha ido cambiando como toda institución cultural y artística. ¿Qué características tenía el rock en esta segunda etapa de los mediados de 80 en adelante? De repente comenzamos con Quique y si algo se acuerda por ahí, Walter, estupendo. Bien, ya estamos en la década de los 80, ¿no es cierto? Por supuesto. Ya en la postrimería de los 70, yo escuchaba ya pues, la música disco, con ya muchas influencias ya técnicas, ¿no? Ya no había armonía, más eran sinfónicos, tal vez, o más tecnológicos. Y eso iba cada vez más, abundando cada vez más y más. En los 80 se convirtió
en una tecnología tremenda donde ya el rock había cambiado completamente. Era un martirio tremendo, porque para nosotros los rockeros, los que hemos nacido con esta influencia, era un sufrimiento ver cómo esa presión de por todos lados, radio, televisión, cine, esa influencia tecnológica, ¿no? Los videos, los films, todo era de ese tipo, y de rock muy poco, casi nada. Sobre eso nosotros hemos tenido que otra vez atravesar esa vía y limpiarla otra vez y dejar el campo abierto al rock. Era interesante al ritmo de nuestra música, pero no nos aplaudían, no nos devolvían ese esfuerzo. En los 80 sí, sentíamos el aplauso y los vítores y todo lo demás, y la presión tecnológica de la música que estaba de moda. Es lo que te puedo yo manifestar, me llamaba mucho la atención, pero sentía la satisfacción de que había público que nos aplaudía porque sabía que lo que estábamos haciendo era bueno y era rock. Claro. Bajo esas influencias tremendas que habían en todo el mundo. Es como ahora la tecnomúsica, la tecnocumbia y qué sé yo, ¿no? Una carga tremenda, pero ¿qué vamos a hacer? Está de acuerdo a la época. O al reggaetón. Justamente en alguna ocasión anterior charlaba con algunos músicos y nos hablaban de qué distinto es en la actualidad, ¿no? Me imagino que los 80 eran la actualidad cuando comparábamos con el 70, sobre las distintas formas en que la música fue desarrollándose a partir de la aparición de la tecnología, ¿no? Es más, creo que ya a veces la precariedad uno la añoraba, ¿no? La extrañaba, porque hacerse uno con los instrumentos, ¿no? Y creo que por ahí esa situación siempre de confrontación entre el hombre cavernícola y la tecnología, que es tan hermosa en realidad, estaba, ¿no? Bien, respecto a la última parte, ¿no? Ya The Factory, de repente iba ya desapareciendo. ¿Cómo podemos denominar en este caso a Trujillo? ¿Consideran que había una escena trujillana propiamente dicha musical, o que todavía, digamos, no era todo un poquito tan formal, como que es cierto, habían conciertos, ¿no? Apoyados por, en este caso, en las municipalidades, pero habían movimientos fuertes de rock, o sea, solo rock, ya no musicales en general, sino solo rock? ¿Habían movimientos rockeros en Trujillo? Walter, ¿te acordarás algo de esa etapa? Sí, sobrevivió el rock a raíz de que ya nosotros yo formé mi familia, tuve problemas graves de personal durante años, mientras duró Factory del 87 al 94. Bueno, ya cuando tú te enfrentaste, 2000 y pico, 2000 y algo. Casi ya no recuerdo, porque yo me sustraje del público, dejé de escuchar música de nada y caí en un gran problema que ya lo expliqué. Así que el 95 yo ya había desaparecido. Pero quedó una gran escena de rock porque la influencia de Factory fue enorme en la ciudad de Trujillo. De ahí surgieron cantidades de grupos, hasta con el mismo repertorio nuestro. Me siento orgulloso de que alguien ha hecho algo igual. Quiere decir que tenían conciencia y admiración por el grupo. Y respecto a la actualidad, bueno, ya Walter la vez pasada nos charlaba un poquito de sus proyectos actuales. ¿Cómo sigues conectado con la música aquí? Bueno, yo nunca he dejado la música, siempre he estado ocupado en ello. Cuando ya me desligué de Factory, que ya no estábamos ya los integrantes originales, yo opté por trabajar solo, ayudado por la tecnología. Eso lo hago hasta la fecha, hasta el día de hoy, ¿no? Domino varios instrumentos, amenizo las fiestas o los lugares donde me solicitan
para brindarles mi música. Yo les brindo mi música, siempre con ese concepto de no volver a ser esclavo del público. Así que ahora, en un matrimonio yo sí podría tocar el rock y Walter no podía tocar. Porque sabe que Walter o Quique Saavedra son los íconos que van a amenizar esa fiesta. Entonces, con todo respeto, escuchan mi música. Claro que también tengo que ser un poquito condescendiente con la persona que me contrata para poder tocar música de su agrado, pero tampoco ya no como antes, ¿no? Pero hay una gran ventaja. Todo lo que yo interpreto es de nuestra música pues de los 70 o hasta los 80. Entonces la gente mayor, la que nos sabe solicitar, pues disfrutan mucho con mi música, con nuestra música. No sé si igual te hará lo mismo, pero aquí particularmente yo vivo de eso. En la fecha en la edad que yo tengo, yo vivo de la música y disfruto de mi música. Y en esta época de pandemia, que no he tocado pero ni el timbre, por el asunto coyuntural de la pandemia, recién después de año y medio he podido amenizar ya una fruta de tu colegio militar, Walter. Qué lindo. Las bodas de oro de la promoción. Mi colegio. Número 6, sí. Así que fue la cuarta promoción. La sexta. La que yo he amenizado. Bueno, entonces, esa es mi vida. Mi música es mi pasión. Pero yo respeto al público. Porque el público, como me está dando algo a cambio por mi trabajo, tengo que ser condescendiente con ellos. Pero ellos saben que al solicitar los servicios de Quique o de Walter, saben que está llevando una cosa especial, por la cual tiene que tener ese respeto de tener que escucharle, lo que a Quique o a Walter les gusta. Hay una cuestión dual, ¿no? En realidad el público tiene que respetar al músico por lo que es, pero el músico también se ve comprometido con el público porque finalmente es quien le escucha, ¿no? Entonces hay una cuestión dual ahí. Sí, claro. Y Walter ya nos había comentado un poquito ya antes de sus proyectos personales en la actualidad, bueno, familiares en realidad, nos había hablado un poco de música también. Respecto a esto, Walter, bueno, ya nos habías hablado un poquito, ¿cómo te estás desenvolviendo en la música en la actualidad? Ya, yo tengo el grupo Landivars, que se llama Landivars, usando el apellido de la familia, con mis 2 hijos, y es un éxito acá. Hay gran acogida. Nos da la oportunidad de viajar hasta tocar en London, en varias ciudades de aquí de Estados Unidos, toda la Florida, incluyendo Rusia también. Nos ha tocado ir a tocar 12 conciertos en 4 ciudades en Rusia, con una gran acogida, usando repertorio de clásico, o sea, lo que siempre me ha gustado hacer. Más cosas así variadas como Santana y todo. Y luego ya hemos comenzado a refinar el repertorio hasta llegar a hacer solamente jazz. Y ahora invitamos grandes músicos de jazz que hay por acá en la escena de rock aquí en la Florida, en la ciudad de Fort Lauderdale, que nos acompañan a veces a tocar los fines de semana como invitados, ¿no? O sea que nos encanta hacer porque nos da nuevas ideas, pero no, nos ha ido muy bien, muy bien. A nivel económico, súper bien. Al punto que un día decidí ya dejar de trabajar y solo tocar. Aquí eso no se puede hacer así nomás, porque aquí el que no trabaja no come casi al día siguiente. Y con la música nos ve recontra bien. Mucho dinero llegaba todos los fines de semana. Digamos así en dólares, más de $1,000 por semana, solamente por tocar con mis 2 hijos. Y, sí. No lo digo por el dinero, bueno, también, ¿no? Pero oye, tocar, ¿no? Lo que más te gusta. ¿Y quién le dice no al dinero, no? Pero también, venía, digo, wow, qué milagro. Entonces, Dios quiere algo para mí, Dios quiere.
Como decía yo, el destino es el destino. A veces yo digo, yo hubiera querido hacer otra cosa, pero me siento no atrapado, pero me siento eh, a gusto haciendo lo que siempre he hecho. Se me quedó una pregunta en el tintero, y hice un paréntesis porque creo que Quique ha listado su guitarrita para sacar algunos riffs por ahí. Algo rápido quería preguntarle, en los 80 en el Perú se vivió un fenómeno del rock que incluso fue apreciado en toda Latinoamérica, que es el rock subterráneo, ¿no? ¿Ustedes escuchaban a estas bandas o se sentía esta influencia? Estoy hablando de Leucemia, Narcosis, Escuela Cerrada. ¿Ustedes seguían esto o su nota era otra simplemente? Otra, porque yo siempre he visto a los grupos esos que mencionas con esos nombres raros y oscuros como basura para mí. Es ningún grupo prestando atención musical con el oído, poniendo atención para ver qué es, nunca me ha dejado nada, no significa nada. Más bien, me he pasado años criticando un montón de músicos y música hecha en Trujillo, en Lima, y ese tipo de grupos son solamente copias de lo que se hace en Estados Unidos o en Europa o en Inglaterra. O sea, nunca me ha parecido original. Y es más, mala copia, ¿no? Como normalmente es. Tú formas un grupo musical, no tiene por qué necesariamente ser acogido, ser bueno. Estás jugándote algo ahí, estás apostando por algo y no funciona. Tal vez a alguna gente le gusta eso, la cuestión de la figura musical que se parece a lo de allá, pero yo no voy con eso. Hablando de música underground, el música underground fue realmente la denominación que se le dio a la música de Jimi Hendrix en los 60. Claro. Jimi Hendrix murió en el 69, sí, y eso se llamó la música underground. Es una música que nueva, no la van a entender, pero se vendió como pan, ¿no? En el mundo. Claro, Led Zeppelin, Black Sabbath eran oscurantismos prácticamente para esa época, ¿no? Sí, sí. Había la cuestión de que si no era satánica la música no tenía acogida, en fin, había muchas teorías sobre eso. Pero en realidad, creyendo o no en satanismo, la música como sí sigue siendo la música. Si a mí me dice alguien, no escuches esa música porque es satánica, igual la tengo que escuchar con mayor razón para ver qué es. Claro. Y si me gusta, me quedo ahí. No es verdad. A mí no me afecta que yo escuche una banda satánica, no me afecta para nada en mi vida. Y lo he comprobado a lo largo de mi vida. He escuchado todas las clases de música. He escuchado todas las bandas que se califican como satánicas. Y yo nunca he sentido ningún cambio satánico dentro de mí, ni un cambio radical. Sigo siendo el mismo y sigo tocando lo que me gusta a mí. Claro. No sirvo a nada. Ahora yo hago mi propia música. Claro, y en tu caso, Quique, ¿actualmente tú sigues a algunas bandas de rock contemporánea o te quedas con los clásicos? Bueno, en toda esta temporada pandémica me he dedicado a hacer mi propio video con música cover. De alguna forma, con lo difícil que está la situación o que estuvo, grabar los videos, grabar los audios, interpretarlos yo mismo, tocarlos y regalarlos al público a nivel mundial. Así que lo pueden ver en mi canal de YouTube como Quique Saavedra o Enrique Germán Saavedra, y sé que lo van a disfrutar ustedes bastante. Tú, Walter, si no lo has visto, te invito para que lo veas también. Ahí voy corriendo. A todos los papás y a todos los abuelos, y recibo muchos, pero muchos saludos de aliento para continuar con este grato don que tenemos, y estoy en eso.
siguiendo haciendo mis videos musicales. Les invito para que lo vean. Yo soy uno de los seguidores, claro, en la pandemia me refugié escuchando los recuerdos, ¿no? Sí. Creo que interpretabas Radar Love, así, o sea, los clásicos de esa época, ¿no? Hoy día te vemos con la guitarra cercana por ahí que está coqueteando. No, pero creo que Walter tenía que haber traído la suya, si no, yo no voy a hacer... No, claro, no, Walter no, vive ahí. No me gusta improvisar solo, para eso tengo... Claro. Lo tienes a la Aparte mano, que yo lo que más detesto, te voy a decir, él y Paolo, son esos videitos que sacan en Trujillo, que mírenme cómo toco mi guitarra. Es lo que más detesto, no me gusta, eso no es nada, eso es, me da náusea ver eso. ¿Y para qué? Más que seguidores tienen enemigos. Sí, yo te juro una cosa, si lo ves así o yo lo veo así desde aquí, todo Trujillo me odia, porque yo he sido capaz de decirle un montón de cosas a la gente que estamos no de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo malo fue la experiencia que tú lo expresas, hermano. Yo a veces tengo que quedarme callado porque estoy acá. Sí, pero bueno, yo mismo no me odio. Yo tengo un gran recuerdo de toda mi vida musical y desde el año 2000, porque son 21 años que vengo haciendo mi música propia. Sumando todo, tienes más de 500 canciones hechas por mí, que me gusta ponerlas como free music en la internet. A que le gusta, le gusta. A que no. Sí te he visto años atrás, Walter, así ser bastante furibundo con algún, no voy a mencionar decir la verdad es lo pero que no sí le gusta. A un amigo que publicó un ensayo, pucha, le diste ahí con palos. No, sí, yo le doy con todo. Claro, es una forma de expresar la honestidad, ¿no? Más allá, pero más que eso, Paolo, es una forma de darle una enseñanza a la gente, que se saquen esa venda, dejen de hacer cojudeces y hagan algo más bonito, más serio que eso. Sí, yo me pongo a criticar la forma de cómo es la escena en Trujillo, porque ya no es como cuando estábamos ahí con Quique hasta el 95, que duró nuestro grupo. Cuadrábamos a todo el mundo, podíamos cuadrar a todo el mundo. Y eso que tu primera banda se llamaba Los Diplomáticos. Sí, pero no era mi banda, sino que fue participar con el club de música del colegio militar, ¿no? Claro. Se llamaba Club de Música. Bueno, entiendo que de repente nos van a compartir un poquito de música, pero algo del inicio me quedó en la mente, no lo puedo quitar. Creo que no lo quieren contar, pero tengo que preguntar. Hablaron de una anécdota, de una camioneta, que ya estaba la camioneta, no sé si se puede contar. Tienen proyectos acá en Trujillo. Hay que te lo explique. No, la verdad que no sé. Será el día que yo... ¿A qué se refieren? Por la pandemia se suspendió el proyecto. Ah, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, así como cuando convoqué a Walter para formar Factory, me dije, Walter, tengo esta convocatoria. Tengo que comprarme mi camioneta, mi minivan, subir nuestros equipos y nos vamos a donde nos lleve el destino. Me apunto, me dijo, nos vamos. Bueno, al menos yo estoy trabajando en eso y ya logré mi parte. Ya tengo la camioneta, ya tengo los equipos arriba, pero no me puedo ir solo. Necesitas un chofer, tío. No, mi copiloto más bien. Bueno, sería fantástico ya. La pandemia como que se está apaciguando, la vacunación, todo. Ese proyecto tiene que cumplirse. Ya está, la máquina está lista, nuevecita y ya está lista para arrancar. Cuando guste. Pero más que un chofer necesita aún primera guitarra. No, un gran amigo. Pero nosotros tenemos... Quique es multiinstrumentista. Yo soy multiinstrumentista. Eso es lo de menos que podemos conseguir. Como guitarrista está tocando bajo. Bueno, yo soy guitarrista, estoy tocando teclado, estoy tocando piano. Es lo que he visto. Claro, yo ahora me dedico al bajo. Ajá, sí. No.
ahora me dedico al bajo y bueno, en mis grabaciones personales solo la guitarra, ¿no? Y hasta teclado, que ahora hago bastante teclado en mi producción. Hoy día vimos que subiste un video con Landivars, estabas tocando el bajo, ¿no? Sí, este es el grupo Landivars y mi guitarra es el bajo, desde siempre. Próximo video, Quique y Walter, Foot Stupid Music. Wow. Desde allá, desde acá. Ahí creo que yo paso a tocar la batería, porque no va a haber un baterista que lo haga. No, ese es de gran fan, ¿no? No te preocupes, ya el proyecto está listo. El proyecto está listo. Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Excelente. El público lo va a ver. Y estos muchachos también. ¿Y ustedes recuerdan en The Factory cuál canción le salía mejor? Y no sé si con esto le estamos ya diciendo si se van a tocar o no. Pues no hay problema, si igual te tiene una guitarra ahí, la hacemos. No tengo, más bien no tengo nada enchufado ni nada preparado, ni como quien dice, no he venido preparado. Bueno, yo tampoco, pero... Me hubiera dicho. La guitarra, ¿se escucha? Claro, se escucha. Claro. ¿Está sin conectar? ¿Está sin conectar? Puede ser cualquier guitarra. Una acústica cualquiera. O de repente tienes una de pala. Oye. Esa es la Gibson. Ajá. Ya, qué bien suena como acústica. No la termines. Bravo. Maestro, Si quieres escuchar más, compra tu disco. ¿Dónde es el Esa proveedor? era la idea de antes, ¿no? ¿Quieres escuchar esta canción? Compra tu disco. Muy buena, Kiko. Gracias. Por la iniciativa de ustedes de mostrar al público que todavía siguen el rock está viviente y sus intérpretes también están vivos y seguiremos hasta... Esperamos seguir vivos, Kiko. Realmente creo que de parte de Paolo y también mía, pues nos sentimos realmente muy... Yo me sentí emocionado cuando Paolo me dijo la semana pasada que podíamos entrevistar a Walter, y ahora que me dice vamos a entrevistar a Walter y a Quique, imagínate. Entonces, para mí ha sido todo un honor tenerlos aquí, poder conocer un poco de esa etapa, un anecdotario también, porque creo que es lo que se ha charlado un poquito aquí, haberte escuchado, Quique, también un poquito de la guitarra, ver esa maestría en la guitarra, pues espectacular. Y les estoy muy agradecido por haber compartido este rato, ¿no? A mí me sirve mucho para recopilar información sobre la época, y bueno, les agradezco mucho. De repente a Paolo. Gracias, de nada. Y por supuesto, un honor nuevamente, Walter, Quique, gracias por ese virtuosismo tan vigente, y encantados de tenerlos en los escenarios trujillanos, en vivo y en directo, sea como Águilas, Factory, Banda Aérea. Sería algo bien chévere, ¿no? De que, por ejemplo, Factory vuelva a tener una presentación así oficial. Yo llevaría a toda mi familia, Eder, a toda su familia. Sería algo muy bacán, ¿no? Claro, la gente muy buena idea. Ojalá que muy buena idea, porque poco a poco se pueda dar, ¿no? Depende de ustedes, básicamente. Si Dios lo permite, sí. Mientras Quique está ahí, cualquier momento caigo, hacemos un buen proyecto para poder regresar más feliz aquí. Perfecto. Sí, es posible. Bueno,
De mi parte les agradezco mucho y me despido también. Espero que podamos seguir conversando con Quique, con Walter, por otros medios de repente también, si en algún momento quieren conversar por este medio para que charlen nada más, yo los escucho encantado, me dicen nada más y se crea una sala nuevamente. Y poder recopilar un poquito más de información. ¿Bien? Bueno. Perfecto y gracias. Hasta la buena próxima. Idea. Contamos con ustedes y gracias claro. por esto. Por supuesto. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, amigos. Hasta luego. Chao, chao. Bye, Quique. Y quien les habla, no voy a decir más, ya me conocen.